Hola a todos, seguimos con nuestros videos de Power BI. Hoy seguiremos con el lenguaje DAX a partir del siguiente reto. Ya vamos en el reto número 6, en el cual es necesario recordar que a partir de las ventas y el inventario que nos envían cada semana, queremos comparar las ventas, el inventario inicial y el inventario final, que es la resta de los dos anteriores. Se quieren ver los tres indicadores mencionados previamente en el mismo gráfico. Puede ser un gráfico de barras. Por otro lado, se quiere ver el comportamiento de cada variable a través del tiempo. En esta queremos decir que yo quiero ver un indicador cada vez que filtre. Es decir, yo quiero ver este en específico o en este en específico. Ya vamos a los datos. Abrimos nuestro Power BI. Primero vamos a hacer un breve resumen de la información que tenemos. Tenemos una tabla calendario que recordando que lo hicimos con la fórmula de calendar, donde yo coloco la fecha mínima que quiero hasta qué fecha quiero que se cree ese calendario. Entonces lo hice hasta ahora. Listo. Tengo el inventario inicial con el producto, el ID producto, la cantidad y la fecha. Tengo los productos, digamos el ID, su nombre y su categoría. Y por último, tengo las ventas que ha tenido cada producto en cada fecha en específico. Si vamos a relaciones, podemos ver que una fecha, un calendario, la date, puede tener varias ventas y varios inventarios iniciales. Y por otro lado, tenemos que los productos también pueden tener, cada producto se pudo haber vendido en diferentes fechas y lo mismo que tiene un inventario final, inicial, perdón. Listo. Entonces vamos al modelado. Entonces empezamos que ellos quieren ver las ventas, el inventario inicial y la resta de los dos que nos daría el inventario final. Entonces vamos a crear medidas. Recordar que voy a crear una nueva medida y esto es el lenguaje DAX. Bueno, acá que es necesario un nuevo tip, que yo puedo crear una tabla donde pueda alojar solo las medidas. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo acá le voy a especificar datos. Esto es como para crear una nueva tabla. Yo puedo colocar las columnas que quiera y los valores que yo quiera. Pero en este caso lo voy a usar solo para colocar medidas como el nombre de la tabla y ya. Y esto me va a aparecer una nueva tabla acá en el modelado y donde yo podré arrojar medidas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a crear una medida y ya ahorita borramos columna 1, pues porque una tabla no puede estar vacía. Y acá vamos a colocar ventas. Entonces, recordar que para traer una columna debe usar funciones aritméticas. Entonces, voy a usar la suma de las ventas. Entonces, acá me van a traer la suma de todas las ventas que aparecen en la tabla. Listo. Resulta que aquí ya se me crea la columna. Si yo elimino esta columna 1, eliminar del modelo, miren que ahorita esta tabla de medidas se va a volver como con un icono de medidas y acá yo voy a poder albergar todas las medidas y esto con el fin de saber dónde se ubica cada medida. O sea, para que no quede regada sobre las tablas, porque si tengo muchas tablas y me pongo a crear medidas, a veces las medidas, miren que acá tabla inicial puede quedar en cualquier tabla que yo tenga en el modelado. Listo, seguimos. Entonces yo acá también necesito inventario inicial, que va a ser, como ustedes saben, la suma de la cantidad de inventario inicial. Listo. Por último, necesito el inventario final, que es el inventario inicial menos las ventas. Es lo que nos queda. Entonces, acá como para no ponernos a repetir yo no sé qué, nosotros podemos llamar otras medidas que ya están creadas. Es decir, yo acá puedo colocar inventario inicial y me llega y ventas. Y listo. Y ahí, en vez de ponerme a escribir, esto es lo bueno de tener varias medidas que sean como atómicas de sumas totales y las puedo llamar en otras medidas más complejas. Listo. Acá ya tenemos las tres. Entonces recordar que, digamos, nos dicen que quieren comparar, como acá voy a poner un gráfico de barras, que me pide un eje X, un eje Y. En este caso solo tengo las variables de eje Y. Entonces miren que si lo coloco, esto me queda como muy pegado y pues visualmente si yo tuviera muchas medidas más, pues se vería muy angosto. Entonces la idea es acá solucionar esto. ¿Por qué? Porque es que necesita un eje X que la separa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Recuerdan la tabla cómo la creamos, la de medidas? Vamos a hacer específicamente lo mismo. Entonces, vamos a crear una nueva tabla y acá en este caso sí vamos a hacer algo pues diferente. En este caso vamos a colocar indicadores. Acá voy a volver a colocar indicadores y bueno, solo era una columna. Y acá voy a poner ventas, inventario inicial, inventario final y ya, listo. Entonces bueno, acá voy a eliminar esto.
Listo, ya puedo crear esta nueva tabla. Entonces, ya creé mi nueva tabla. Entonces, ahorita vamos a usar una fórmula muy importante en DAX, que es como, ya les muestro, que la idea es decirle, oiga, cada vez que sea ventas en esta tabla nueva que creé, hágame un cálculo en específico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a crear selección, voy a poner selección, y recordar que tenemos una función llamada switch. ¿Qué es switch? Es como condicionales donde yo puedo decir, oiga, si este valor es igual a tanto, deme como respuesta a esto. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Vamos a hacer ambas. Entonces, bueno, empiezo con switch. Digamos, acá me pide una expresión. Entonces, yo puedo colocar true, donde le estoy diciendo como, oiga, si la expresión que yo pongo acá en value es verdadera, deme este resultado. Entonces, yo le voy a decir, oiga, select value, eh, indicadores, ¿qué me quiere decir selected value? Entonces, esta selected value me está diciendo, oiga, tómeme el valor seleccionado de esta tabla de indicadores. Si está seleccionado un indicador, pues me va a traer el resultado. Entonces yo le voy a decir, si este selected value, o sea, lo que está elegido en indicadores, es igual a ventas, entonces por favor, tráigame la media de ventas. Puedo hacer lo mismo, copiarlo muchas veces. Acá no es ventas, sino inventario inicial. Inventario inicial. Listo. Y lo mismo va a hacer para inventario final. Y acá va a poner inventario final. Listo. Si yo cierro, ya tengo una nueva medida que cada vez que aparezca este valor seleccionado me va a mandar como esta medida. Listo, entonces vamos a ver. Entonces yo puedo quitar todo esto. Entonces lo que voy a hacer es, en eje X, voy a poner la tabla que traigo, indicadores, y en valores, en eje Y, voy a colocar el selección. Miren, perdón. Entonces miren lo que está pasando. Me está diciendo, oiga, si ve inventario inicial, súmeme el inventario inicial. Si ve ventas, súmeme ventas y así sucesivamente. O sea, súper bien. Acá, como les decía, puedo cambiar esto. Digamos que pues a veces se puede evitar esto. Entonces yo en esto lo puedo colocar en expresión. Es decir, oiga, cada vez si este valor es igual a esta línea o a esta línea o a esta línea, respóndame así. O sea, esto como para evitar todas estas copias que acaba de hacer. Es necesario tener en cuenta que no siempre se puede hacer esto, porque qué tal que yo tenga algo mayor o menor que, entonces pues no puedo colocar este selected value, sino me toca línea por línea y arriba colocar el true. Pero esto se puede solucionar así, digamos, si se tienen valores en específicos fijos, se puede dejar así, y esto es mucho mejor. Listo. Entonces, recordar, yo acá, listo, ya tengo esto, y adicionalmente me dicen, oiga, por favor, yo quiero ver en una gráfica cómo ha sido el comportamiento de una variable en específico en el tiempo. Entonces, bueno, acá primero lo que voy a hacer es, como para no tener fechas diarias, porque hay días que no tienen información, voy a crear semanas. Entonces, recordar que como la tabla calendaria está conectada con las diferentes tablas de inventario y ventas, yo lo que podría hacer acá es crear una columna adicional. Para crear una columna adicional en una tabla, se debe darle clic y ir a herramientas de columna y nueva columna. Entonces, en esta nueva columna yo voy a crear semana, que es semana del año. Entonces, acá en DAX también hay una fórmula que me da la semana del año y se llama with num. Entonces, miren que me dice retorna el número de la semana del año. Entonces, me pregunta, ¿qué fecha? Entonces, yo le voy a decir la date, arriba date, y me dice, oiga, es uno o 2. Entonces, ¿qué pasa? Uno es si comienza un domingo, la semana del año, o 2, y 2 es si empieza un lunes. Entonces, yo digo que empieza un lunes. O sea, ustedes deciden qué quieren poner. Listo. Entonces, acá ya tenemos la semana del año. Entonces, yo quiero una gráfica semanal. Entonces, lo voy a poner acá en X. Y muéstreme la selección. Entonces, ¿qué pasa? Acá no me muestra nada. ¿Por qué? Porque yo, como recuerdan, la ecuación le está diciendo, oiga, si está seleccionado ventas, deme este, si está seleccionado. Pero como no está seleccionada nada, como no le puse
otro eje como para lo que estaba pasando arriba, que yo colocaba todas las variables, entonces él calculaba para cada, digamos, para cada característica abajo. Entonces, lo importante acá, lo que deberíamos hacer es crear un filtro donde coloquemos pues esa tabla donde podamos seleccionar si queremos inventario final, inventario ventas, perdón, o inventario final. Listo. Entonces voy a indicadores, le doy en indicadores y lo pongo como filtro. Miren que si yo pongo inventario inicial, ya me muestra el inventario. Entonces me muestra para semana cuánto inventario inicial había. Si vamos, entonces tenemos todo eso. Pero ¿qué pasa? Me está filtrando eso y yo, digamos, yo puedo decir, oiga, no quiero que me filtre eso. Solo quiero que me filtre la tabla abajo. Acá hay algo muy bacano en Power BI, es que yo puedo seleccionar, decir qué filtro puede afectar qué gráfico. Entonces, si nos vamos a formato, miren que dice editar interacción. Entonces, yo le puedo decir que este gráfico no me afecte al de arriba, pero sí al de abajo. Entonces, miren que, si ven que puedo cambiar a ventas, la gráfica de acá abajo me cambia, pero acá no. Si yo le colocara este lado izquierdo, que sí lo afecte, si ven que sí me aparece ventas, listo. Muchachos, muchas gracias. Esta es la clase de hoy. Chao.